Hoy voy a hablar acerca de las optimizaciones, porque me hacen falta para un vídeo que quiero grabar dentro de esta temporada. Las optimizaciones son mejoras que aplica el compilador a nuestro código para hacer que funcione mejor o mejorar su rendimiento en espacio o en tiempo. Esencialmente es una característica muy interesante que tienen hoy en día casi cualquier compilador generalista que permite generar código mucho más óptimo que el que nosotros hayamos escrito. Lo que hace el compilador hoy en día es no fiarse de lo que hemos programado esencialmente y asumir que no tenemos mucha idea de programación. En su lugar, el compilador puede generar código mucho más limpio y mucho más claro de comprender. Por ejemplo, si yo miro el manpage de GCC, nos encontramos con que existen muchísimas opciones aparte de las que hemos visto hasta ahora. Nosotros solamente hemos visto pues la "-c", la "-o", la "-s", la "-e", las típicas opciones para poder modificar parte de cómo compila código, por ejemplo, pedirle que lo guarde en un archivo específico, que compile solamente a código máquina o que compile a código ensamblador. Pero realmente existen muchísimas opciones que nos permiten activar un montón de opciones nuevas en el compilador, como por ejemplo, pues si queremos trabajar con algún tipo de característica que tenga un procesador moderno, si queremos desactivar, por ejemplo, que se pasen parámetros por pila, o si queremos desactivar que se pasen parámetros por registro. Y aquí tenemos una sección muy interesante que es la sección de las optimizaciones, ¿vale? Estas son optimizaciones que puede hacer el compilador a la que está traduciendo nuestro código C a código máquina para hacerlo, pues como digo, mucho más eficiente de trabajar. Algunas de estas optimizaciones no me las sé, de hecho no me sé ninguna de estas variables, la verdad, porque no suelo utilizar manualmente estos parámetros, pero tenemos por aquí cosas como los color shapes o como combinar los stacks, en fin, todo tipo de tretas que puede aplicar el compilador a nuestro código para hacerlo un poquito más eficiente, como por ejemplo pin loops. Imagino que por el nombre en el que está escrito quiere decir que traduzca los bucles for que hagamos por otro tipo de estructuras un poco más especiales, a lo mejor que los abra y que en vez de ser un bucle for pues te pegue 3 veces el código. O puede que sea, yo qué sé, que no haga switch de los loops o que haga... No sé, la verdad, no sé para qué vale nada de esto. Hola, Dani del futuro, una vez más editando esto. No sé para qué sirve esto, pero si queréis saberlo, pues tenéis la guía de GCC, ¿vale? No os lo digo en ninguna parte del vídeo, pero se intuye. O sea, si buscáis en el manual de GCC para qué vale cada una de estas cosas, os lo puede contar. Otra cosa es que podamos interpretar realmente para qué sirve. Lo importante es que tampoco lo tenemos por qué saber porque al final GCC nos aporta un par de parámetros que son los parámetros "-o" mayúscula, con los cuales podemos cambiar el nivel de optimización de nuestro compilador. Nosotros podemos utilizar el "-o" y un número, por ejemplo, "-o0", "-o1", "-o2", "-o3", ¿vale? Aunque veáis que parece un 0, realmente no es un 0, esto es una O mayúscula, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, "-o mayúscula 0", "-o mayúscula 1", "-o mayúscula 2", "-o mayúscula 3. Con esto esencialmente lo que hacemos es aplicar varios de estos parámetros para optimizar nuestro programa. Y normalmente es lo único que tenemos que saber. Si nosotros queremos optimizar nuestro programa en espacio o en tiempo, pues podemos compilarlo con la opción "-o mayúscula 2" o "-o mayúscula 3" y así hacerlo mucho más compacto. Y si queremos desactivar las optimizaciones, todo lo que tenemos que hacer es compilarlo con la opción "-o mayúscula 0". También tenemos opciones como la "-o mayúscula s", que sirve para optimizar en espacio, para así generar el código más pequeño que se pueda, o la "-o mayúscula g", que sirve para aplicar optimizaciones que ayuden a que el código sea mucho más cómodo de depurar, por ejemplo con GDB. Y en definitiva, yo lo que haría típicamente sería desactivar las optimizaciones con el "-o 0", para así no aplicar ninguna, y aplicarlas con el "-o mayúscula 2" o con el "-o mayúscula 3" en función de mis necesidades. Una de mis optimizaciones favoritas, por ejemplo, es lo que ocurre cuando llamamos a printf. Seguramente a estas alturas ya sepas cómo funciona printf. Nosotros le ponemos un formato como por ejemplo hola mundo, y si le ponemos un placeholder como por ejemplo %s, nosotros podemos hacer que se le pasen parámetros extra y así que los imprime de golpe. En este caso, si yo compilo mi código, por ejemplo con gcc-optimize optimize.c, lo ejecuto, nos vamos a encontrar que pone hola mundo, ¿cómo estás? Y en este caso tiene sentido, le estoy pidiendo que me pase una cadena con formato y le estoy dando el formato que quiero que me aplique. Si yo miro a qué código máquina se ha generado esto, nos vamos a encontrar una llamada a printf. ¿Que no os lo creéis? Vamos a echarle un vistazo. Advierto que se viene código ensamblador. No os preocupéis porque tampoco es necesario que lo comprendáis. Vosotros seguid mis instrucciones y no os morderá. Voy a poner objdum, que es una llamada a un programa que sirve para descompilar código en GCC. Digo GCC principalmente porque viene, pero realmente forma parte de Binutils, no de GCC. Voy a pedirle que me desensamble la función main, y como tampoco soy tan crelo, voy a ponerle la sintaxis de Intel, ¿vale? Porque la de AT&T es un poco más complicada de comprender. Y le voy a pedir que me lo haga sobre el archivo Optimize, es decir, sobre el ejecutable Optimize.
En este caso me crea código de ensamblador que no hace falta que comprendáis, como digo. Lo importante aquí es que si veis hay una llamada con el call a una dirección de memoria que aquí vemos que se traduce por printf. Es decir, en algún momento el programa llama a la función printf, ¿no? Call printf. Pero fijaos lo que pasa si yo utilizo printf de la manera que se cuenta, por ejemplo, en un holamundo y hago holamundo /n. No le estoy pasando ningún formato ni nada por el estilo. Mirad a qué me lo convierte mi compilador ahora. Cuando yo miro a qué se ha generado, cuando yo lo escribo primero vemos ese holamundo, pero cuando yo miro a qué se genera, vemos que me lo ha traducido por una llamada a putS. Se está llamando la función putS. Qué cosa más extraña. Yo he puesto printf, no putS. Bueno, la principal razón de que haga esto es que putS de holamundo y printf de holamundo /n van a imprimir exactamente lo mismo. PutS es una función que escribe directamente sobre la salida estándar la cadena que le digamos y que cuando termina de escribir caracteres pone un salto de línea. Y es exactamente lo mismo que le estamos pidiendo a printf. ¿Cuál es el problema? Que putS es mucho más óptima que printf por una razón muy simple. Printf es una función variádica que tiene que imprimir con formato, así que necesita decodificar la entrada que le demos y por lo tanto establecer posiblemente más variables que putS, que lo único que es una función que hace un bucle for sobre cada uno de los caracteres de la cadena que le damos como parámetro y mandarlo directamente sobre el descriptor stdout, así que es muchísimo más eficiente. Por lo que el compilador se da cuenta que realmente ese printf se nos queda grande y lo traduce por un putS equivalente. Y es una de las optimizaciones más bonitas que yo creo que existe dentro del lenguaje de programación C. El hecho de que el compilador diga, oye, no necesitas llamar a todo printf cuando puedes llamar únicamente a putS. Sin embargo, vamos a ver algunas optimizaciones un poquito más fáciles de intuir. Imaginemos que yo tengo una variable, como por ejemplo la variable resultado, y le asigno inicialmente el valor 5. Y ahora hago un return de res. Esto significa que mi programa va a devolver 5 porque es lo que le he asignado a la variable. Si yo lo guardo y lo compilo otra vez, cuando lo ejecute pues no vemos nada, pero si ahora utilizo el comando $interrogación para ver con un eco qué es lo que se está devolviendo, vemos que se devuelve 5. De nuevo, voy a pedirle que me muestre el código máquina que se ha generado utilizando objdump. Y en este caso vemos más código ensamblador, pero no os preocupéis porque lo importante está aquí. Vemos que se está asignando el valor 5 a alguna parte utilizando la instrucción mov que sirve para mover algo entre posiciones de memoria o entre registros. Y en este caso, por ejemplo, estamos colocando dentro de la pila el valor 5 para después devolverlo, intuimos. Si ahora, por ejemplo, yo le asigno la variable res el valor 8 de nuevo, pues ¿qué va a pasar ahora? Pues que cuando yo esto lo compile, por ejemplo, una vez más compilándolo con GCC, cuando yo lo ejecute vamos a seguir sin ver cosas, pero ahora lo que se nos devuelve es un 8, que es lo que vamos a ver cuando hacemos ese eco del código de retorno. Y claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que el compilador se va a dar cuenta que realmente asignarle 5 a la variable no ha sido muy útil, por una razón muy simple. No hemos hecho nada con res desde que le asignamos este valor. Es decir, si yo le asigno valores, por ejemplo, res igual a 4, res igual a 3, res igual a 2, res igual a 6, fijaos que todas estas asignaciones vienen una tras otra. No estoy haciendo nada útil, solamente estoy poniendo bytes en posiciones de memoria concretas o en registros concretos, pero no lo estoy usando para absolutamente nada. Todo lo que estoy haciendo aquí es cambiar el valor una y otra vez, pero no hago un printf de lo que vale res en este instante, solamente le asigno el valor y a continuación se lo vuelvo a cambiar. Es decir, estas asignaciones no son muy útiles. El compilador pues puede que las deje o puede que no las deje. En este caso, por ejemplo, se imprime el 6, pero si miramos qué se ha generado, pues vemos que se están igualmente asignando todas en este caso. Vemos que pone que mueva 5, que mueva 8, que mueva 4, que mueva 3, que mueva 2 y que mueva 6, ¿vale? Ahora vamos a activar el optimizador, ¿vale? Porque vamos a optimizar este código. El compilador puede darse cuenta, como digo, de que no se están usando estas variables y puede decidir, pues, no hacer esas asignaciones si cree que no hacen falta. Vamos a compilar con la opción "-o mayúscula 2 "-o optimize, optimize.c, y el código que se genera si ahora ejecuto ./optimize, pues inicialmente se comporta igual, nos devuelve ese 6, pero mirad lo que pasa ahora cuando yo le pido que me desensamble la función main. Ahora solamente tiene dos instrucciones. Mueve el valor 6 al registro EAX y hace un return, ¿vale? Estoy en la arquitectura x86-64 y aquí las funciones cuando se ejecutan desde código ensamblador, pues el retorno por convención viene a través del registro EAX, así que tiene sentido que lo ponga aquí. Esencialmente, mover algo al registro EAX y a continuación hacer un return es el return de C, esencialmente. Y está devolviendo en este caso el valor 6. ¿Pero dónde han ido todas las demás asignaciones? No se han hecho. No se han hecho porque ha considerado que no hacen falta ya ponerlas, porque directamente no se están usando para nada. Mirad que si ahora hago un printf, por ejemplo, de lo que vale res, cuando yo lo compile, por ejemplo con gcc-o2
Nos optimize, pues ahora pone 3 porque se está poniendo este 3, pero si lo ejecuto pues me dice 6 de retorno en realidad, porque es lo que ha devuelto. Y ahora el código que me genera, si os fijáis, solamente asigna el valor 3 antes de llamar a printf. Este 8 no viene de aquí, ¿vale? O que no os confunda, voy a quitarlo para que no os líe, ¿vale? O sea, 5, 4, 3, 2, 6. Vamos a volver a compilar. ¿Vale? El programa inicialmente se sigue comportando como antes, me escribe 3 pero retorna 6. Pero ahora si le hacemos ese código máquina, vemos que se mueve el valor 3 porque es lo que hace falta justo antes de llamar a printf. Pero el 4 y el 5 han desaparecido, no vemos ningún 4 ni ningún 5 porque no se están utilizando para nada. Y similarmente en este caso, el retorno que nos llega es 6, que es justo lo que mueve a la variable, al registro EAX antes de hacer el return, ¿vale? Esta instrucción de aquí y esta instrucción de aquí lo que hacen es modificar la pila, ¿vale? Porque al fin y al cabo es cómo funciona por dentro C. Pero lo importante en este caso es que todas estas asignaciones que yo he hecho han desaparecido, ¿vale? O sea, si yo hago for y n igual a 0 y es menor que 50 y más, y hago que res sea igual a i, nada de este código de este for que he programado se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el compilador se va a dar cuenta que yo no utilizo el bucle for para nada y por lo tanto pues lo va a eliminar del código, ¿vale? Fijaos que se genera exactamente el mismo código, es que ha desaparecido completamente. En cambio, si yo ahora quitase las optimizaciones con el -o 0, pues evidentemente no puede quitar nada de código, por lo que el código que se genera ahora es muchísimo más largo porque tiene que codificar todo un bucle for para poder codificar todos los valores que le hemos proporcionado. Entonces, esas optimizaciones que se hacen con el -o nos permiten generar código mucho más ligero. Importante, estas optimizaciones no podemos fiarnos de ellas al 100%. En el siguiente vídeo voy a hablar precisamente de la palabra clave volatile que nos enseña lo que puede ocurrir cuando nos fiamos demasiado de este tipo de optimizaciones. Y por supuesto tampoco debería ser sustitutas de una buena estrategia de programación. Pero sin embargo está bien saber que de algún modo con el optimizador de GCC pues no tenemos por qué preocuparnos de que el código sea lo más óptimo posible de momento, sino que nosotros podemos tirar el mejor código que se nos ocurra y dejar que el compilador ya lo trate de limpiar cuando pueda. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.